Amén. Amén, amén. Amén, amén. Quiero saber si me están viendo ahí la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. No, señor. Yo Sí, no. pastor, yo sí la estoy viendo. Sí. No, todavía no lo he compartido. No, no, pastor, tampoco la veo. ¿No están viendo mi pantalla? Pues No yo sé. le di compartir. Yo te veo a ti. A usted sí lo Yo vemos, también pero- veo al pastor, pero no la pantalla. Bueno, entonces vamos a ver Pero es que nuevamente. si no ve al pastor está viendo la pantalla. ¿sí? Ahora sí. Ahora sí, ya empezó a Ahora sí, aparecer. señor. Ah, ahora sí. Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. Bueno, Ahora sí. Ahora sí. Sí, señor, ahora sí. entonces, Sí, ahora sí. ahora sí, vamos a ver por acá. Creo que quedamos. Bueno, entonces reiniciamos ahí con respecto a la oración. Son 20 clases que debemos completar de 2 horas para completar 40 horas. Entonces quedamos en el tema, ¿cuál es la voluntad de Dios? Por la experiencia me he dado cuenta que a veces hemos confundido dos cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere para mí? Siempre lo confundimos, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pueden opinar, o era únicamente a mí que me pasaba. Al principio sí suele pasar. Sí, ¿Cierto? señor. Sí nos pasaba lo mismo. Entonces, en mente uno tenía qué es lo que Dios quiere para mí, pero estaba pensando era en la voluntad de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces, también podemos orar y pedir qué es lo que Dios quiere y tiene para mí. De hecho, cuando nosotros venimos al Señor, ya tenemos un futuro en Él establecido. Pero hoy vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la voluntad de Dios? Entonces, lo primero que dice la Biblia es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad, es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando decimos que vamos a orar y vamos a pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios, es que lo que usted está pidiendo conlleve a su santificación. ¿Sí? Entonces, si lo que yo estoy pidiendo no me lleva a la santificación, me lleva a perderme o a apartarme de Dios, ya está mal, no conviene pedirlo. Ejemplo, y yo estoy buscando empleo y le estoy pidiendo al Señor que me dé un empleo y quiero trabajar en una gallera donde venden licor y pelean gallos y se hacen apuestas. ¿Ese trabajo me contribuye para mi santificación? No, señor. No, no sé. Yo creo que no. Entonces, por demás es pedirlo. Si un joven o una joven está inclinando su corazón hacia una persona no creyente y empieza a pedirle, Señor, yo quiero pues que esta joven o este joven, esa petición está conforme a la voluntad de Dios, No, señor. no, porque esa relación no me va a contribuir para mi santificación. Entonces, en todas las áreas, lo que yo pido, así sea un reloj, un celular, ¿para qué quiero el celular? Como decimos, para chicanear, para que mis amigos vean de que yo sí tengo el mejor celular. Entonces ya no está conforme a la voluntad de Dios. Pero si yo estoy pidiendo ese celular de la última generación porque quiero utilizarlo para extender el evangelio, para ayudarle a otros, para tener más capacidad, ya estaría conforme a la voluntad de Dios, porque eso sí me va a conllevar y va a contribuir en mi santificación.
¿sí? A veces no son las cosas, sino la motivación. O a veces la gente que le gusta lucir anillos, cadenas de oro, ¿no? Quieren tener anillos, un reloj costoso. ¿Para qué? Para que lo vean que sí tiene y ganarle a los amigos y estar por encima de los amigos, pues ya no está conforme a la voluntad de Dios, porque eso lo va a apartar de Dios, va a llenar el corazón de orgullo, ¿cierto? O va a despertar envidia. Entonces, lo primero es que todas las cosas que nosotros pedimos deben contribuir a nuestra santificación. Lo segundo que vemos que es la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que demos gracias. Dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La vez pasada veíamos 3 palabras que son muy parecidas. Voy a preguntarle a la hermana Marisol cuáles eran. Señor. Ana Marisol está por ahí atenta. Sí, señor, dígame. 3 palabras que confundimos: ser agradecidos, dar gracias, acción de gracias. Ah, sí. ¿Qué dice hermana Marisol? ¿Se le olvidó? Sí, pastor, dar gracias. Aló, pastor. Sí. Te oigo. Que es diferente ser agradecido a dar gracias. ¿Y qué son acción de gracias? Acción de gracia es la demostración. Una demostración. Es la demostración, o sea, es una acción, es demostrar que está agradecido. Una acción de gracia. ¿Y ser agradecido qué es? Valorar lo que me han dado. Valorar lo que se le ha dado. Valorar. Bien. Y dar gracias. Una formalidad. Una formalidad. Gratitud. Tener gratitud. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, ¿cierto? Que demos gracias, que valoremos. Se dice dar gracias en todo. Pero todo lo que pedimos debe estar conforme a la voluntad de Dios. Lo tercero es que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si en nuestra oración está todo lo que sea de hacer el bien a los demás, a las personas, pues está bien lo que estamos pidiendo y vamos a tener una respuesta. Porque a veces hacemos oraciones que el resultado de esas oraciones muchas veces no es para hacer el bien. ¿Sí? Entonces ya vamos 3 cosas. Cuando decimos que orar conforme a la voluntad de Dios, es que vaya incluido esto, que hagamos el bien. Cuarto, que ninguno se pierda, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, la voluntad de Dios son esas 4 cosas. Entonces, todo lo que nosotros pidamos en oración debe incluir al menos una de esas o todas, dependiendo de lo que esté pidiendo, ¿no? Entonces, Dios no quiere que ninguno se pierda. Si lo que yo estoy pidiendo contribuye para la salvación de muchas personas, pues está bien. Oí un testimonio una vez de una persona que estaba orando, no tenía carro y él necesitaba un campero bien potente. Yo quiero que Dios me dé un campero bueno, nuevo, para hacer la obra y ir a evangelizar en las veredas, en las montañas. Y Dios le dio el carro. Y a los poquitos días le dijeron, hermano, necesitamos ir a tal finca, a tal lugar. ¿Y sabe qué dijo? No, yo no voy por allá porque por ahí hay mucho barro y se me ensucia el carro. Entonces realmente no estaba pidiendo No, es la voluntad de Dios. para que contribuyera en la salvación de las personas.
sino en un beneficio y era egoísta solo para él. Pero Dios es el que conoce nuestros corazones, el realmente qué estamos pidiendo y para qué. Entonces, ahora sí entramos al capítulo 7. Esto anterior era que nos faltaba, no alcanzamos a terminar la clase anterior del orar conforme a la voluntad de Dios. Este capítulo 7, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? ¿Quién me puede decir? Para pedirle a Dios lo que necesitamos. Bueno, eso es No. orar. Orar es Y orar pues para pedirle al Señor cuando vamos a acostarnos, que nos cuide nuestros sueños y a cada uno. Bueno, esa sería otra respuesta, pero ¿cuándo orar? ¿No? Esa sería, ¿cuándo orar? Entonces, si yo le digo, ¿cuándo orar? Ahí sí podemos decir por la mañana, mediodía, en la noche. Daniel oraba 3 veces al día, pero el Señor Jesús dijo orar sin cesar, o sea, de tiempo completo, a cualquier hora. Pero la pregunta es, ¿para qué hora? Yo pido recibir. Para recibirse. para recibir, yo pido para recibir. Bueno, entonces Tener ya, comunión con Dios. entonces, No entra en tentación. para recibir. Para recibir. Nosotros debemos estar plenamente convencidos que cuando pedimos algo es para recibir. Porque a veces uno pide y no está convencido que le van a dar o que va a recibir. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, lo primero que nosotros debemos ya tener grabado en nuestra mente es que cada vez que vamos a orar es para recibir. Para recibir. Porque a veces vamos a orar a ver si Dios nos da. Oremos a ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Toca ir con seguridad. O de la familia. No, siempre que nosotros vamos a orar es con seguridad para recibir. Para que Dios supla todo lo que nos haga falta. Que nosotros debemos orar para recibir. Dice, y yo os digo, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, con estos principios nosotros debemos venir delante de Dios, para que Dios supla todo lo que nos haga falta. ¿Sí? Pero hay algunas frases, algunas palabras que nosotros tenemos que cambiar de nuestra forma de hablar. Porque a veces decimos, Señor, suple mis necesidades. ¿Está pidiendo bien o mal? Mal. ¿Cierto? Mal. Porque está pidiendo que le dé más necesidades en cambio de que pida para solucionarlas. Está mal. Está pidiendo mal. Debe pedir es para suplir las necesidades y que no le envíe, que no permita que lleguen más necesidades, ¿no? Más dificultades. Entonces, eso. Para no entrar en tentación. No sé cuántos de ustedes oran todos los días que sean guardados de la tentación. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos orar ¿para qué? Para no entrar en tentación. ¿Qué será entrar en tentación? A ver. Hermano Yesí. A ver, sí, señor. ¿cómo es la voz, hermano Yesí? ¿Usted hoy ha entrado en tentación? A ver, hay muchas maneras que se es tentado. Sí, por eso hago énfasis en esto, ¿no? Sí, claro, todos los días puede ser. Por eso todos los días diariamente hay que pedirle al Señor que nos libre de tentación. Sí,
Hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque es que la mayoría de personas, no todas, pero la gran mayoría, siempre cuando hablan de tentación, caer en tentación o entrar en tentación, lo llevan únicamente a la parte sexual, No, esto, ¿sí? Pero no, eso es apenas una mínima parte. Pero a veces uno va manejando y hay alguien que maneja bien mal y lo cierra uno, lo hace, y le da uno ganas como de bajarse y enderezarlo para que marche bien. caen en tentaciones de ira. Entonces hay tentaciones, ¿no? Ah, me veo tentado a decirle varias cosas. Aprenda a manejar, ¿dónde sacó el pase? Te lo regalaron. Y viene la tentación. Entonces, las tentaciones son en todas las áreas, En todo en todo. momento. Cuando uno se- Los 5 sentidos son tentados. Lo que vemos, lo que oímos, a donde queremos ir, lo que pensamos, bueno, de muchas maneras. Entonces nosotros tenemos para qué orar, para no entrar en tentación. Yo creo que es Amén. una de las oraciones más importantes aún por encima de la comida. Porque a veces uno, lo primero que dice es, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dame el pan de hoy. Y hace falta. Pero por encima de eso, si hacemos un orden de prioridades, está esta, de ser guardados de la tentación. Claro, pastor, porque si caemos en la tentación, entonces caemos en el pecado, porque pues la tentación puede llegar, pero si Dios nos ayuda, estamos fortalecidos y no caemos, entonces pues podemos seguir adelante, pero si caemos, estamos en pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces somos guardados. ¿Sí ve la importancia? El Señor Jesús dijo, mire, velad y orad para que no entréis en tentación. Velen, oren, estén alerta, pidiendo, pensando, porque hay muchos tipos de tentación en lo económico, en lo espiritual, en lo sentimental, hasta en los, como decía alguien por ahí, en la ira, somos tentados con la ira. Entonces, para no entrar en tentación, ¿para qué debemos orar? Para la protección. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Este versículo es bien profundo, me gusta, porque esto nos insta a orar por protección. Hoy más que nunca, necesitamos protección, tanto espiritual como física, ¿no? Ahorita con ese virus que por todo lado la gente se contamina, necesitamos orar que seamos guardados, que seamos librados de enfermedades, de virus, de la gente, de gente mala y perversa, aún de niños malos y perversos, que seamos guardados. Yo siempre, desde hace mucho tiempo que oí un testimonio, de ahí en adelante empecé a orar que seamos guardados de niños malos y perversos. ¿Por qué necesitamos ser guardados de niños malos y perversos? Pero si es un niño, pues ya un adulto, sí, bueno, un adulto me puede matar, me puede pegar, me puede robar, pero de un niño, a ver, ¿quién me dice? ¿Por qué usted necesita ser guardado de los niños malos y perversos? A mí no se me había ocurrido pensar eso. Uno de No, a los mí niños tampoco. piensa son como tan inocentes. Tampoco me había pensado yo, pues, o sea, pedir en esa... Porque Esa yo una forma. vez oí un señor que un niño lo acusó que lo había violado Sí, y fue a la claro. cárcel Sí. y era inocente.
Ah, pues eso sí, claro. Entonces, un niño que tenga maldad y que sea malo, perverso, lo puede acusar a uno, lo puede hasta matar. Entonces, Pues nosotros sí. necesitamos, o sea, la oración es muy extensa, Señor. Pastor, ¿Sí? pastor, ¿puedo comentar algo también? Sí, claro. Sí, es que precisamente también, ya que usted comenta eso, o sea, un día me pasó, yo vendía envueltos por las calles y un día un niño pues salió a comprarme los envueltos, me dio un billete grande y yo le di las vueltas. Al otro día que pasé por ahí, los papás estaban terriblemente bravos de que yo les había robado las vueltas al niño. Y claro, eso se formó un tremendo, me amenazaron y todo eso y yo dije, pero ¿cómo este niño va a decir de que yo no le di las vueltas? Claro, yo le di las vueltas, pero sí, pensando bien, mire, claro, hay que pensar también de esa manera, orar, pedir al Señor protección también. El que sea uno guardado de todo. La Biblia dice que la mujer extraña, o sea, de todas las mujeres, los hombres, ¿no? Guardados, y aún las mujeres también, que sean guardados de mujeres extrañas, de gente mala, perversa, de niños, de adultos, de ancianos. Entonces, nosotros por protección tenemos que orar por muchas cosas. Me puse a chismosear abajo Pues sí. mirando un video de tarot en TikTok. Y ahora todos los videos de tarot que me salen me empiezan es súper especial de Urdu. Alguien tiene un micrófono abierto, no sé si está hablando conmigo o por allá. No, Entonces, está hablando con otro. bueno, entonces, vamos ya, vea, tenemos mucho por qué orar. Si nosotros nos ponemos a orar por protección, ahí pasamos una hora por lo menos. Sí. Guárdame de enfermedades degenerativas, que cuando yo llegue a la ancianidad, que sea un viejito, un anciano en la tercera y cuarta edad, pueda moverme bien, tener mis Puede estar llena de salud. ¿sí? Entonces, en protección hay mucho por qué orar. Pues sí. Para recibir el pan diario, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces también tenemos que orar, pedir por el alimento. Para ser llenos del Espíritu Santo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Del Espíritu Santo. Que cada día. Pero ya sabemos que la fuente para... ¿Cuál es la fuente para ser llenos del Espíritu Santo? Es como una vasija. Imagínense que usted tiene una vasija, un vaso, ¿no? Pocillo. Quiere llenarlo de agua, ¿a dónde tiene que ir? A la fuente, a un río o a la llave, ¿no? Y los que estamos en la ciudad, a la llave, abrir la llave y llenarlo. Si nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? Del Espíritu Santo. Orar. Hay que pedírselo a Dios. ¿Cuál será esa fuente a la que tenemos que ir? A Dios. Irle a Dios en oración. Hay que pedírselo al Padre en el nombre de Jesús. A Jesús. A Jesús. ¿Quién más? Pedirle al Padre en el nombre de Jesús, pero el Señor Jesús es el que nos bautiza, o el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Bueno, gracias, hermana Dora. Una cosa es el bautismo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. No, pues de todas maneras, sí, ser bautizados, de todas maneras tiene uno que estar bautizado para seguir siendo lleno. Ya, muy ¿Sí bien, no? hermana. O sea, el primer paso es el bautismo. Entonces, hay muchas personas que son bautizadas en el Espíritu Santo y se conforman hasta ahí, son bautizados nada más. Pero no son Yo digo que a Jesús porque Él es el intercesor entre Dios, o sea, entre nosotros y Dios, porque ninguno llega al Padre sino por medio de Jesús. Sí. Pero al que hay que pedirle es al Padre. Al Padre en el nombre de Jesús, muy bien. En el nombre de Jesús. Sí, claro, hay que pedirle al Padre, por eso mismo estoy diciendo, pero en el nombre de Jesús, de su Hijo.
nombre de Jesús. Siempre, siempre. Y el que bautiza es el Señor Jesús, pero ya estamos bautizados. Yo no les dije que para ser bautizados, Sino No. para ser llenos. para ser llenos del Espíritu Santo. Ajá. Amén. La fuente de la palabra. Muy bien, hermano, eso no se lo reveló carne ni sangre. La fuente es la palabra. Usted no puede ser lleno del Espíritu Santo si nunca lee. ¿Sí? Porque es que a medida que usted lee y ha sido quitado a la venda, el velo, entonces usted empieza a ver el espíritu de la palabra y empieza a entender el evangelio y empieza a entender lo que está ahí y su fe empieza a crecer. Y entonces va a crecer su comunión, la experiencia con el Espíritu Santo, pero la fuente es la palabra, porque si ustedes conocen lo que la palabra dice, el Espíritu Santo no tiene herramientas para hacer el trabajo. Recuerden, bueno, más adelante en otro tema vamos a ampliar esto, pero les voy a tocar de una vez como un abrebocas, ¿no? ¿Un computador para qué sirve? Para llenarlo de información. Para que, a ver, hermano, ahorita, bueno, mucha información. Hermano Yesir, ¿para buscar. qué sirve un computador? Para instalarle programas. Muy bien. También. Un computador sirve para muchas cosas y para nada. Porque es que el computador le sirve a usted de mesita o para sentarse, si es de torre, ¿no? Se sienta ahí sobre la torre y ya, de un taco le sirve. Porque lo que hace funcionar el computador son los programas. Así somos nosotros con la palabra. Muy bien. Usted es un computador y el Espíritu Santo es el operario, ¿no? Amén. Pero si en usted no hay programa, el Espíritu Santo no puede trabajar, no puede hacer nada. Dice que la palabra es el Espíritu, la palabra es la espada del Espíritu, es la herramienta con que el Espíritu trabaja. Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, entonces necesitamos orar, pedir que seamos llenos, pero para ir a la palabra y entenderlo. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Para que nuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo entiende usted este versículo? A ver, ¿quién me puede decir? Para que nuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora no habéis pedido. Pues ese gozo, al ser llenos del Espíritu Santo, nos da ese conocimiento para poder oír la voz del Señor y asimismo hacer todas las cosas que el Espíritu Santo nos guía para que hagamos. En este caso estaría el ejemplo de Esteban, de Esteban y de este otro, el que recibió la orden para ir a donde estaba el etíope, por donde iba pasando. Sí. Pero entonces él estaba lleno del Espíritu Santo. Era don Felipe. Y por eso Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y tan pronto el Espíritu le habló, él se paró y se fue. Cuando pasaba ya el etíope pudo revelarle el Evangelio, porque el etíope iba leyendo Isaías 53 y entonces le dice, pero no entendía, porque dice, por eso le pregunta a Felipe, ¿pero entiendes? Y dice, ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? Entonces él subió al carro y le explicó todo, pero eso es porque estaba lleno del Espíritu Santo. Amén, hermano. Esa es solo una parte, ¿no? Sí, basada claro. en lo espiritual, o sea, enfocando en lo espiritual. Pero aquí habla en general. Dice, hasta ahora nada habéis pedido. Pedid en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Yo creo que ustedes han tenido hijos y tienen hijos, ¿no? La mayoría. Amén. Unos no. Pero usted tiene un hijo y su hijo, ¿cuándo se pone contento? ¿Cuando usted le niega las cosas o cuando le da? Cuando le da. ¿Cierto? O sea, lo que Dios está mirando aquí diciendo es, ¿usted quiere vivir contento?
Pídame. Porque cuando yo le dé fe, va a estar gozoso, para que vuestro gozo sea cumplido, para que los anhelos que usted tiene en el corazón sean cumplidos. Hay muchas cosas que uno anhela, pero nunca las pide. Entonces nosotros, pero ahí dice muy abierto, no refiriéndose solamente a lo espiritual, sino en general dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces no hay mejor gozo que cuando uno recibe del Señor, pero tiene que pedir para que nuestro gozo sea cumplido, para que nuestras necesidades sean suplidas, para que Dios se goce. Yo he oído muchas personas que dicen, no, yo no pido tanto porque es que a mí me da vergüenza con Dios que todo momento pidiendo. Y dicen, no, mejor yo no le pido tanto porque es que tanta pidiera. Pero es porque han visto a Dios como somos nosotros mismos, ¿no? Compara a Dios con la persona. Cuando a usted le piden mucho, usted se enoja a pedirle a otro siempre pidiéndome a mí. Y creemos que Dios es así. Pero vemos que no, Dios se goza. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. O sea que el gozo del Señor es que nosotros le pidamos. Y Pídame lógicamente, que yo le doy. Y Él se goza. Así como nosotros nos gozamos cuando recibimos, Él se goza de darnos. En eh, todas las áreas, económica, espiritual, salud, Él se goza. Entonces, si nosotros queremos de que Dios se goce, pidámosle. Pídale día y noche. Y Dios se goza de que usted le pida. aló, perdón, pastora, aló, Sí, dígame. que quería hacer este comentario, que por ejemplo hay personas, y lo digo porque a mí me lo han dicho, que piensan que Dios no se ocupa de las cosas pequeñas, pero eso es por falta del conocimiento de la palabra, porque uno sabe que puede ser lo mínimo, que si uno le pide a Él, pues el Señor de todas maneras nos va a dar lo que le estamos pidiendo y lo hace con alegría, con gusto, con amor. Así es, Pero hermano. hay muchas personas que piensan que Dios no se ocupa de las cosas sencillas. Amén. Entonces, también tenemos que pedir para la salvación. Y esto implica varias cosas. La de nosotros, la salvación de todo el mundo, de nuestra familia. Y una de las cosas que tenemos que orar es que Dios envíe obreros. Amén. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hace algún tiempo, unos 12 años tal vez atrás aproximadamente, o tal vez más, Dios me habló a través de este versículo y fue cuando yo tomé la decisión de hacer otro tipo de trabajo del que venía haciendo como pastor. ¿Por qué? Porque yo no había entendido este versículo y el día que lo entendí, las cosas cambiaron para mí. Y por eso me fui a Perú a hacer el trabajo allá, al cual Dios me llevó. Y precisamente me habló con este versículo. Me hizo ver. Porque este versículo lo hemos entendido mal. Digo, lo hemos porque yo estaba en eso. No sé si usted lo ha entendido. Me gustaría oír algunas aportes sobre este versículo. ¿Qué entiende usted de este versículo? A ver, ¿quién prende su micrófono y habla? Pastor, que el Señor, o sea, hay mucha gente que está esperando escuchar la palabra del Señor. Hay mucha gente que está esperando, aún sin saberlo, la gente necesita la palabra del Señor y nosotros debemos ir a llevarla de cualquier manera, de una manera o de otra, llevar la palabra de Dios a todos los que están necesitándolo.
Gracias, hermana, muy bien. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Así corto, aportes cortos para avanzar, porque en 2 horitas es muy corto el tiempo. A ver, ¿alguien más? ¿Otro que se anime? ¿Cómo entiende usted este versículo? Pues yo creo que Dios necesita son obreros para llevar la palabra, porque a veces nosotros como obreros, a veces no hacemos lo que a Dios le agrada, llevar la palabra a cada persona, porque a veces uno está, supongamos, en el Transmilenio y hay alguien que uno de repente, Dios le pone a esa persona para uno hablarle y entonces uno no habla que por pena, que por ejemplo, hoy que yo venía en un colectivo, venía una señora mayor con la palabra y hablándole a las personas. Y yo decía, mira, una señora mayor como de unos 50 y pico años y la señora hablándole y diciéndole, ¿ustedes qué creen? Que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer la obra, porque si no hacemos la obra, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada. Y le leía, usted era como decía, y le leía la palabra en Salmo 91 y enseñándole también el Padre Nuestro. Y ella, o sea, como así de voz de mando, regañando a las personas. Y todo el mundo, y yo digo, ve, es que nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada, llevar la palabra a toda persona. Bueno, entonces vamos a avanzar. Yo había entendido ese versículo así también, pero ese versículo no está diciendo eso. Este en particular, ¿no? Y sí hay muchos, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Ir y hacer discípulos. Entonces, para esos grupos. Pero aquí está hablando, ¿quién se está perdiendo? Antes de esto, voy a hacer la pregunta. ¿Quiénes se están perdiendo? ¿El mundo o la iglesia? La El mundo. iglesia, La iglesia. la iglesia, sí. ¿O el mundo? Pues el mundo está perdido, pero la iglesia se pierde también porque Ya. Entonces, gracias, hermana, hasta ahí. Mire, el mundo está perdido. El mundo ya está perdido. Hay que ir a rescatarlos, ¿ya? Pero lo que se está perdiendo es la iglesia. La iglesia es la que se está perdiendo, ¿sí? Entonces, por eso acá dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros ¿a a cuál sus mies? mies, A su a la mies. iglesia, ¿Cuál a es la su mies mies, del Señor? la iglesia. La iglesia. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es la iglesia la que se está perdiendo. La iglesia es la que necesita ser reevangelizada y que vuelvan Amén. al evangelio. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso fue que Amén, sí, señor. yo vi la necesidad de ir y empezar a hacer este trabajo en Perú y estuve trabajando, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, 3 años allá, llevando el evangelio a iglesias ya establecidas. ¿Sí? Porque la iglesia está perdiendo. Entonces nosotros tenemos que empezar a orar que Dios envíe obreros a su mies, que Dios levante obreros conforme al corazón de Dios, que hagan volver al pueblo a Dios, que podamos sacar la contaminación que hay dentro de la religiosidad y las creencias, ¿cierto? Dentro de la misma iglesia. Porque la iglesia está muy contaminada con muchas cosas del paganismo, con muchas cosas de la iglesia tradicional, de donde hemos salido. Entonces tenemos que orar que Dios envíe obreros a su mies, Sus mies. pero también que envíe obreros a evangelizar a los que están perdidos. Son 2 oraciones que tenemos que hacer. Que Dios envíe evangelistas que vayan por todo el mundo predicando el evangelio a las personas que no conocen, pero que Dios levante obreros y envíe obreros a su mies, a la iglesia, que levante pastores, maestros, evangelistas dentro de la iglesia para que prediquen y enseñen el evangelio. Amén. Dentro de la salvación también tenemos que orar
para que la palabra de Dios corra y sea corra y glorificada. sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Que la palabra de Dios corra, pase de lado a lado, de hombre a hombre, de mujer a mujer, que haya esa contaminación, por decirlo de alguna manera, porque contaminar es untar, ¿no? Como la levadura, y en la Biblia habla de la levadura. La levadura lo que hace es contaminar, pero que contaminemos para el reino de los cielos. Que se hable palabra con denuedo y autoridad. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo Hermano, denuedo hablen tu palabra. Necesitamos no, ser perdona, hay un micrófono prendido, suena feo. Señor, me decía algo y así. Sí, señora, hay por ahí un micrófono como prendido, yo creo que suena feo. Ah, yo pensé que era el suyo. Sí, estén revisando por qué a veces los micrófonos se abren. Y solamente cuando usted vaya a hablar, si lo prende y habla. No hay problema. Yo los autorizo para que interrumpan. Entonces, que se hable la palabra con denuedo y autoridad. Que el Espíritu Santo convenza al mundo. Nosotros no podemos convencer. Yo hoy les estoy dando la palabra, como está ahí escrita. Les digo, pero realmente el Espíritu Santo es el único que puede convencer a las personas. Pero el Espíritu Santo no puede convencer a una persona si la persona no ha oído el Evangelio. ¿De qué lo convence? Si no ha oído. Por eso dice, ¿cómo oirán si no hay quien les hable? ¿Cómo entenderán si no hay quien les explique? Entonces, nosotros tenemos que hacer el trabajo, evangelizar, pero orar que el Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a las personas que han oído el Evangelio, que han oído la palabra. Que sea llevada la palabra. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y en Hechos 6 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si nosotros empezamos ahí con sus apuntes y empezamos a orar por cada una de estas, es mucho por lo que hay que orar, ¿no? Y se puede pasar un buen tiempo orando. Que sea llevada la palabra, que vengan con regocijo, con alegría los que siembran, para que Dios sea glorificado. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Para eso tenemos que orar, que pedir para que el Padre sea glorificado. Para que Dios muestre su poder, que todo lo que nosotros hagamos vaya respaldado con el poder del Espíritu Santo. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y Pedro es que liberado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces tenemos que orar para que Dios muestre su poder. Pues y sigue la historia ahí, usted la lee en la casa. Para que Dios muestre su amor hacia nosotros. Para que Dios muestre su misericordia. Y leemos el libro de Jonás, Jonás 3:4. ¿Para qué más tenemos que orar?
para que Dios muestre su generosidad. Entonces, todos los atributos de Dios, todo lo que Él es, ¿cierto? Su generosidad, su poder, pero tenemos que orar y tenemos que pedirlo. ¿Cómo muestra su generosidad Dios cuando nosotros le pedimos que provea para el necesitado, que nos dé para ayudar a otros? Entonces, hemos terminado el tema de la oración. No sé cómo les ha parecido este tema hoy, pues que ya terminamos lo de la oración. ¿Valió la pena estudiar este tema? Hermoso, pastor. Sí, señor, claro. Un tema muy importante. Bueno, yo ya les envié estas diapositivas, ¿no? No, señor. No, Con la señor. ayuda de Dios, Señor. hoy o mañana en la mañana, yo las subo ahí para que usted las descargue y las tenga. ¿Sí? Bueno, pastor. Y las Sí, pueda muchas recordar. Ahora, si usted puede imprimirlas, si las quiere imprimir, lo puede hacer, porque muchas veces uno no tiene computador para estarla revisando. Y entonces, en este tiempo que nos resta, empezamos con el segundo tema, que es la Biblia. Antes de continuar con empezar con el tema de la Biblia, me gustaría una última sugerencia. ¿Hay alguna pregunta sobre el tema de la oración, algún aporte que usted quiera hacer o algo? Corto pero sustancioso lo puede hacer. Pastor, definitivamente Dios sí es muy maravilloso, muy bueno, porque sin saber de pronto mejor dicho, ni siquiera un puntico de todos los que hemos aprendido, y Él tan maravilloso, todo lo que nos ha ayudado, nos escucha, y ahora pues que gracias a Dios sabemos, confiamos en el Señor que vamos a tener más respuestas de las que habemos tenido. Amén. Esa es la idea. En la misericordia de Dios hay muchas cosas que nos las da y otras que no nos las da por la misma misericordia, porque a veces estamos pidiendo mal o no lo hacemos pues conforme a la voluntad de Dios, a la palabra, al evangelio. Pero la idea es que cada día vamos perfeccionando, ¿no? Perfeccionando pues nuestro caminar con el Señor Jesús. Pastor, ¿Alguien una más? pregunta. Sí. Una pregunta, pastor. Resulta que estoy también en el estudio de la Biblia, los sábados y los domingos, pero el pastor Alessandro está dando como que la misma versión que la oración y la Biblia. O sea, ¿y qué? Bueno, pues más edificada es usted, entre más oiga, ¿no? Pues claro, sí, pues sí, Claro, él nos da porque las dos, sábado y domingo. muy bien. Alguien dijo una vez que para uno aprender algo debe oírla 33 veces. Ah, ok. O sea Bueno, que si usted la oye 33, ya en la 34 ya se ha aprendido algo. pues yo creo. Entonces, de oírla, oír, practicar, enseñar, entonces pues así somos edificados. Ah, bueno. Bueno, Ok, gracias. pero una pregunta, usted con el pastor, ¿qué nivel está ahí? ¿Qué nivel están viendo? En el mismo, igual, y vamos igual, pastor, ¿Sí? en la oración, y ahorita empieza la Biblia. El sábado empieza lo de la Biblia, pastor. Bueno, eso está muy bien. Entonces, se alimenta más usted y tiene más conocimiento, porque a veces uno no habla unas cosas por tiempo y entonces usted va a ir unificando. ¿Listo? Pues sí, señor. Entonces, Gracias. este tema de la Biblia, nosotros lo hemos dividido en 4 niveles que son los que vamos a estudiar. En cada nivel vamos a ver una parte importante, diferente, pero que es complementaria. Entonces, la Biblia, en griego significa libritos o colección de libros, y todos son inspirados por Dios. ¿Sí? Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y tiene algo otros títulos usados, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir algunos antes de que yo los pase acá? ¿Con qué otros nombres conoce usted la Biblia?
Las escrituras, Las la palabra. escrituras, muy bien. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Alguien más conoce algún otro nombre? Bueno, La Torá. El manual de la vida. el manual de la Los textos vida. sagrados, también se le habla a los textos sagrados. Sí, bueno, hay varios nombres. Entonces, las escrituras fue un término usado por el Señor Jesús. Está en Mateo 21, 42 y en Marcos 14. Se refería a las escrituras. También las sagradas escrituras. Es un término usado por Pablo y otros apóstoles, ¿no? Las sagradas escrituras. La ley de Moisés y los profetas y los salmos, que fue un término usado también por Jesús refiriéndose a lo que nosotros conocemos hoy, la Biblia. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Quién es el autor? Dios mismo. El autor es Dios, indiscutiblemente. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, la Biblia, el autor es Dios mismo. Es inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando hablamos de inspirado, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? Que utilizó distintas personas para que la escribieran, porque él no lo hizo. Él utilizó fue a las personas. Sí, Pero sí, él, muy pero él bien. es el autor, Pero cuando hablamos de inspirada por Dios, porque él ¿qué es el quiere decir? autor. No se puede decir que porque él es el autor. O sea, Sí, sí. Pero te voy a sí. poner un ejemplo, hermano Yesí. ¿Usted es casado o soltero, hermano? Casado, sí, señor. Bueno, ustedes se acuerdan de cuando estaba de novio. Voy a escribirle así Claro que no. versos Se llaneros inspiraba. dice, me voy a inspirar. Inspirar, Cuando sí. usted decía, me voy a inspirar, ¿qué era lo que pensaba? ¿O a qué se refería? Pues pensaba en mi esposa, en ese caso cuando era mi novia, claro. ¿Cierto? Pensaba Dice, voy a para inspirarme. inspirarse, para hacer la carta y eso, lo que, claro. Es que lo que quiero es que lleguemos a la palabra inspirar. ¿Qué quiere decir? Inspirar. Pues pienso que sería Dios pensando en nosotros, en amor, por amor Es a como un nosotros. sentimiento. Bueno, ahí va Inspirar. incluido sentimiento, claro. Entonces el hermano Yesid incluía ahí el sentimiento. Pensaba en los ojos, en el cabello, hasta en las orejas para sacarle un verso y escribirle un poema. Pues, Porque está lleno de amor. a la nariz, a los ojos, Sí, sí, ¿sí? Entonces, y se inspiraba, se imaginaba cosas, ¿no? Cuando hablamos de inspirar es eso, ¿no? Que una persona empieza a imaginarse y a meditar como el ejemplo que estoy colocando y a escribir versos pensando en esa persona, en el bien, en el bienestar. Cuando hablamos de la escritura, ya refiriéndose a la Biblia, que es inspirada por Dios, es el mismo sentimiento de amor que Dios manifiesta hacia el hombre, pensando en el bienestar del hombre. ¿Sí? Y entonces a través del Espíritu Santo transmite el pensamiento de Dios, lo que Él quiere que nosotros sepamos, para bien y para mal. Lo que pasó, lo que iba a pasar a futuro y lo que estaba pasando en el momento. Entonces Dios inspiró, es decir, ese sentimiento de Dios hacia la humanidad para bien, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
De la escritura es para el Hijo de Dios, no es para el del mundo. Por eso el del mundo, el que está en el mundo, no entiende las escrituras. Para él son locura, porque dice que no las puede entender. Aquí dice que es para el Hijo de Dios, para que el hombre de Dios, o sea, para usted y para mí. Entonces la Biblia no es aplicable al del mundo, sino que la Biblia es aplicable al Hijo de Dios, a la persona que es de Dios, para que cada día sea perfecto, enteramente Pastor, preparado para toda buena obra. pastor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, para ver si entendí bien, el sentimiento de amor de Dios a través del Espíritu Santo inspiraba a los escritores para que escribieran todos los libros. Sí, todo. Y lo más hermoso que vamos a ir viendo a través del estudio es que esto no fue escrito de un día para otro, sino alrededor de como 1600 años y casi más. Dice que alrededor de 40 hombres de distintas clases sociales, como estadistas, coperos, reyes, pastores y entre otros, ¿sí? Los preparó para que recibieran esa inspiración de esa palabra y escribieran lo pasado, lo presente y lo futuro para el bienestar del hombre. Y lo hermoso es que hay libros que fueron escritos con 500, 600 años de diferencia. Es decir, que cuando el primer escritor hizo eso y a 500 años ya no existía el escritor, pero estaban los escritos y en diferentes lugares y en diferentes idiomas y todo concuerda. Por eso es que decimos que es inspirada por Dios y ahí es donde vamos a mirar más adelante los libros apócrifos, ¿no? Que no tienen revelación de Dios, sino son solo historia. Entonces, estos libros que conforman el canon o lo que es la Biblia, todos concuerdan con cientos de años de diferencia del uno al otro. Entonces, por eso podemos ir con toda certeza, toda seguridad de que la Biblia es inspirada por Dios. Es la revelación de Dios para el hombre. Es que revela su origen, voluntad, su propósito, el pasado y lo porvenir. ¿Sí? Todo este es el plan de Dios, lo que Dios le revela al hombre. Él no oculta nada hacia la humanidad por amor, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El hombre será juzgado por las palabras que están escritas. Esto es bien interesante. No sé si aquí entre nosotros hay algún abogado, ¿alguien sabe de leyes? ¿Sí? ¿Alguien sabe de leyes que me pueda colaborar en algo que voy a decir? Yo no soy abogado, no sé mucho de leyes, solo lo que he oído. Pero cuando una persona la condenan y la llevan a un juicio, están los abogados, lo declaran culpable. ¿En qué se basa el juez para dictar sentencia? Se basa en los códigos que están escritos. La costumbre hace ley y la ley es que es un acuerdo de toda la población de una región acerca de qué se debe hacer y qué no. Muy bien, veo que es como abogado, sabe de leyes. Eso me puede ayudar. Entonces, realmente a veces uno dice, es que el juez no, es que está escrito. Y dice, por este delito son tantos años de cárcel. ¿Sí? Una violación, un asesinato, un robo, bueno, tantas cosas, ¿no? Da la sentencia. El juez lo que hace es dar la sentencia sobre lo que está escrito. Igual pasa con la parte espiritual con nosotros. Vea lo que dice en Juan 12. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. El Señor Jesús no nos va a juzgar. ¿Por qué?
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso es que es otra razón que encontramos importantísima para que nosotros leamos las Escrituras. Las entendamos, aprendamos, memoricemos, para saber por qué es que vamos a ser juzgados y sobre qué vamos a ser juzgados. Porque el Señor Ahí Jesús está no nos va a juzgar, no nos va a condenar, porque Él vino ahí fue está para salvar. ahí está la perfección de Dios. Imaginemos, recordemos más bien un momento, ¿ustedes se acuerdan la época en que hubo unas pirámides y que la gente perdió la plata porque metió la plata en las pirámides? Sí, claro que sí me acuerdo. Ah, bueno. En ese momento ese señor David Murcia Guzmán fue acorralado y juzgado por un delito que no existía. Cuando ese señor salga, ahorita dentro de unos años, nos va a demandar y nos va a quitar hasta la risa porque el delito no existía, no estaba escrito. Ese delito de acuñar dinero, de captación ilegal de dinero, se creó para poderlo juzgar y meterlo a la cárcel. Y resulta que el delito no existía. Cuando el tipo salga, nos va a demandar al país y nos va a quitar la risa que tanto nos dio cuando le quitaron el negocio. Ya, pues por eso hay que saber de leyes. Pero así Está tapado. como sabemos de leyes humanas, penales, tenemos que conocer las leyes espirituales también que están escritas en la Biblia. Es como dice él, o sea, no tenemos excusa porque ahí está escrito. Pero es que a mí no me dijeron. No, no importa que no le dijeron, ahí estaba escrito, ¿por qué no lo leyó? Y bueno, hace muchos años que yo estuve en la universidad que veíamos derecho, varios tipos de derecho, entonces una de las cosas que recuerdo es que nos decían que el desconocimiento de una ley no es justificación para infringirla. Las leyes las dictan, las firman, la sentencia, ya está la ley. Que usted no la conozca no es problema del Estado. Ahí estaba la ley. Entonces usted infringe esa ley y no puede decir ante el juez, es que yo no sabía. El desconocimiento de una ley no es justificación para infringirla. Igual sucede con Pastor, disculpe. ¿sí? Pastor, es Sí. que hay una persona que tiene el audio abierto y entonces está haciendo mucha interferencia. Bueno, por favor, si alguien tiene el audio abierto, por favor cerrarlo. Gracias, hermana. Ahí nos colaboramos todos. Solamente cuando vayan a hablar, prende el micrófono y luego lo apagan. La persona va a ser juzgada por lo que está escrito. Importantísimo conocer las escrituras. El propósito de la palabra, ¿cuál es el propósito? Su propósito es que conozcamos a Jesús como lo dicen las escrituras y por la fe en él seamos salvos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, eso es importantísimo. Importantísimo, no lo subrayé, se me pasó, pero es importante resaltarlo, que tenemos que creer es como dice la Escritura. No como dice el pastor fulano, no como dice el escritor, no como dice la tradición, sino ¿qué dice la Escritura? Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ¿cómo voy a creer como dicen las Escrituras si nunca las leo? Entonces, por eso hago énfasis en tenemos que leer la Escritura para poder creer como dice la Escritura.
Y además el Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para conocer al Señor Jesús tenemos que escudriñar las escrituras. Entonces, el segundo propósito de la Biblia es hacer al hombre perfecto. Hacer perfecto al hombre de Dios. Ya habíamos leído el versículo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. El tema de la Biblia, ¿cuál es? Entonces, es la salvación. El tema de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es la salvación. Y el personaje de la Biblia es Jesús, el Mesías prometido. Los que ya estamos en el segundo nivel que estamos viendo los domingos, entonces ya vimos la Biblia desde otro punto de vista, dispensaciones o periodos de tiempo, y ahí vimos que Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, el Salvador dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Entonces, Jesús, el Mesías, el Salvador prometido. El Hijo de Dios le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Que tenía que ser del linaje de David. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces estaba profetizado que tenía que ser el linaje de David. El Mesías príncipe. Con respecto a eso, conozco un rabino que, pues yo le pregunté por qué los judíos no creían en el Mesías. No creían que ya había llegado y que Jesucristo, aparte de todas las pruebas que dio y todos los testimonios y todos los milagros que se presenciaron, ¿por qué no creían? Entonces, una de las cosas que decía era eso del linaje de David, que no siendo, se encarnó en María, sin el que determina el linaje en la costumbre judía es el padre. Por tanto, no recibía, él se encarnó por el Espíritu Santo y no por José, que era el descendiente de David. Entonces, que por esa razón, entonces, Jesucristo no era el Mesías. Pero vemos en la Biblia que José y María ambos descienden de David, o sea, por cualquiera de los dos lados. Tanto por María como por José, ambos descienden, ¿sí?, de David. Era esperado. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces, todos lo estaban esperando, el Mesías, el príncipe. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Él declararía todas las cosas. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Dice que haría muchas señales. Y muchas de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Porque aún no lo habían entendido de todas las señales que hacía. Que sería quitada la vida.
estaba profetizado en Daniel, que resucitaría. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Bueno, entonces hablemos de Jesús. Le miro primero la hora, cómo vamos de tiempo. Bueno, todavía tenemos tiempo. Jesús, el hombre salvador, redentor, lo vemos en los 4 evangelios. Era nacido de una virgen. Eso está en Lucas 1:28. Ustedes lo leen ahí, como yo les voy a mandar la diapositiva después. Dice, entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esto. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea que ahí no hay duda de que no descendía de David. En los 4 evangelios es importante que miremos. En Mateo dice que es un evangelio escrito especialmente para los judíos. En este evangelio se muestra o se demuestra que Jesús es el Cristo, o sea, el ungido. Sabemos por la palabra de Dios que Jesús es descendiente de Abraham y en sus simientes serán benditas todas las naciones. Y entonces ahí en el Génesis 49 viene la promesa del nacimiento de Jesús. En el libro de Mateo se presenta a Jesús como el hijo del rey David, que Dios le dio una promesa a David y fue que de su descendencia nacería el Cristo y no faltaría quien se sentase en su trono. Jesús fue y es un príncipe. Y en el libro de Daniel vemos que se menciona que sería quitada la vida al Mesías príncipe. En Marcos, en el libro de Marcos se presenta a Jesús como el siervo. ¿Qué es un siervo? Es una persona que está dispuesta a servir y no ha venido a ser servido, sino a servir. Entonces, vemos en la historia de Jesús, que ustedes la conocen, todo lo que Jesús hizo, tuvo que caminar, desplazarse, todo con el único propósito de servir. Entonces, en el libro de Marcos se presenta a Jesús como el siervo. ¿Vino fue a qué? A servir. En Lucas podemos ver a Jesús como el hombre. Este evangelio fue escrito para mostrar a Jesús como hombre. O sea, lo que es él. No, bueno, este cómo, a veces he tenido dudas, algunas veces lo he quitado porque este cómo es parecido, ¿no? No sé si a usted los varones que están le dicen, oiga, usted es como hombre. Ya suena como raro, ¿no? Sí, señor, sí, señor. ¿Sí? Entonces, Sería ahí mostrar a Jesús, hombre. Hombre, a Jesús hombre. Entonces, este cómo quitémoslo ahí, más bien. ¿Sí? Porque este cómo es de parecido, pero es igual. O sea, 100% hombre. Se nos ha enseñado que Jesús era Dios, pero bíblicamente no lo podemos demostrar. Se menciona que era hijo de Dios. Hijo de Dios. No sé si aquí hay alguna pregunta o algo para continuar, ¿no? Porque en este punto se ha discutido con algunas personas, algunos puntos de vista, pero en los estudios que hemos hecho, en ninguna parte. Y cuando le preguntan directamente a Jesús, él dice que no es Dios. Cuando le dijeron maestro bueno, y él dijo, ¿por qué me llaman bueno a mí? Si no hay sino uno bueno, Dios. Y él mismo dijo que era un hombre. Dice,
Si yo siendo hombre quieren matarme. Eso está en el libro de Juan, ¿no? Sí, señor, sí, señor. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios para que se cumplan las Escrituras. Fue engendrado por Dios, concebido por el Espíritu Santo. Es un hombre que viene del cielo. Aunque este punto en el segundo nivel lo aclaramos bien a profundidad, pero quiero como ir dando algunas puntaditas acá sobre esto. ¿Qué es engendrar? ¿Qué es concebir? Pastor, engendrar es la idea. Es como tengo entendido. Engendrar es poner la semilla en alguna parte, ¿no? Bueno, alguien me preguntó o me dijo. Te lo dije. Ah, me lo dijo. Perdón. Es que me lo dijo como con Tengo signo esa de costumbre. Sí, señor. Es poner la semilla en algo. Ya. ¿Y concebir qué es? Concebir. Es recibir la semilla. Concebir Pero es dice que fue permitir. concebido por el Espíritu Santo y concebido en la Virgen María también dice, los dos dicen. Concebir es permitir. Concebir es otorgar. Otorgar, permitir. Bueno, entonces, engendrar es tener una idea, un plan, un propósito. Por eso dice que fue engendrado por Dios desde la fundación del mundo. Cuando habla de la fundación del mundo es de la humanidad. Cuando Adán pecó, fue concebido, fue engendrado el plan de Dios para salvación. Cuando le dice al enemigo de la simiente de la mujer. Entonces, engendrar es como cuando usted va a hacer un edificio, y es arquitecto, es ingeniero. Engendra un plan, lo diseña, traza un plan, empieza a hacer columnas, quitar columnas, poner, borrar, ampliarlas, sacar cálculos, ¿sí? Porque está engendrando un plan. Entonces Jesús fue engendrado por Dios en el plan de Dios para salvación. Pero en su tiempo, dice la Biblia, más adelante lo vamos a ver, que fue concebido en María y concebido por el Espíritu Santo. Entonces ahí sí ya lo que se habla de poner una semilla. Entonces cuando hablamos de concebir, es que fue, bueno, en los animales, ¿cómo se diría? Está preñada, embarazada, un animal, ¿no? En una mujer está, ¿qué? Embarazada. ¿Sí? Pastor, concebir sería como ya llevar a cabo lo que se engendró. ¿Sí sería? Bueno, sí, tiene razón, es aplicable. Pero entonces, en el caso de una mujer y un hombre, entonces es un niño concebido por el hombre en la mujer. Los dos lo concibieron, porque cada uno puso una parte. ¿Sí? Por eso dice que fue concebido por el Espíritu Santo en María. Entonces es un hombre que viene del cielo. Esto lo vamos a ampliar más adelante en el segundo nivel, que ya lo tenemos bien con citas bíblicas y todo, pero quería que desde ya vayan viendo esto, porque siempre encontramos estas dos palabras, engendrado y concebido. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, en él estaba la vida, la luz de todos los hombres. Sobre quien vea descender el Espíritu Santo, este es el Hijo de Dios. Entonces Juan nos presenta a Jesús lo que es el Hijo de Dios. Entonces aquí se demuestra en este libro que Jesús es un hombre especial, no cualquier hombre, con naturaleza divina sin pecado. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces es engendrado por el Espíritu Santo, dice que vendría sobre ella.
que hablaría con autoridad, hablando de Jesús. Los alguaciles les respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Hizo muchos milagros, padeció, fue crucificado, fue sepultado, atormentado en el Hades, que esto es importante que lo tengamos bien claro. No sé si aquí hay alguna duda, porque algunos aún no creen que Jesús estuvo siendo atormentado en el Hades, en la llama. Me gustaría, si alguno tiene dudas sobre este punto, pues pregunte de una vez. El alma y el espíritu de Jesús estuvieron en el Hades, no estuvieron de paseo como la iglesia tradicional lo ha hecho ver. Ahora, nosotros nos habían enseñado que Jesús estuvo en el Hades predicándole a los espíritus encarcelados, ya dando vueltas por ahí, hablándoles, pero no es así. Él estuvo allá pagando el precio, siendo atormentado. Ahora, Jesús no resucitó por su propia voluntad, como pues yo lo había creído al comienzo, ¿no? Como me lo habían enseñado, que Jesús estuvo allá y estaba contando los días y dijo, bueno, 3 días y 3 noches me voy. Y salió. Sí, señor, la Biblia dice, pastor, la Biblia dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, en Isaías. Sí, o sea que estaba sufriendo allí. Sí, señor. Bueno, y lo otro es que él no se autorresucitó. ¿Por qué Jesús no se autorresucitó? No se resucitó él mismo. Porque estaba muerto, lo resucitó Dios y el Espíritu Santo, o lo resucitaron. Muy bien, hermana. Entonces, él no se podía resucitar porque estaba muerto, separado de Dios. Y la Biblia dice es que el Padre lo resucitó, lo levantó. Que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, Jesús es levantado es por el Padre, porque el que llega allí no puede salir. Y el único que salió de allá es Jesús, porque él nunca cometió pecado. Se hizo pecador por nosotros, pero nunca cometió pecado. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces se debe creer en él para salvación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Entonces tenemos que creer en él de cualquier manera, no, como lo dice la Escritura, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de la muerte espiritual. Porque todas las personas estábamos muertos espiritualmente, vivos físicamente, pero si logramos creer, tenemos vida eterna. Entonces, en las Escrituras podemos conocerlo. Nosotros, en la única fuente para conocer a Jesús es en las Escrituras. Algunas personas acostumbran a comprar libros para conocer a Jesús, aparte de, bueno, escritores, ¿no? Famosos, internacionales, pero no todos esos libros están conforme a la Escritura. Entonces, la única manera en donde lo podemos conocer es en las Escrituras, en la Biblia. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El segundo punto que vemos ahí es Cristo. Estamos viendo de Jesús, ¿cierto? El hombre. Pero también habla de Jesucristo. O sea, el Emmanuel, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando Jesús estaba acá en la tierra era el hombre Jesús. Después de resucitado es Jesucristo, el Señor Jesucristo, el hombre hecho Dios. Por eso dice
dice aquí a futuro, en Isaías, y llamará, o sea, a futuro, su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces hoy a través de Jesucristo es Dios con nosotros. Dios y hombre, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, el Dios hombre, el hombre hecho Dios, el hombre glorificado. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es sumo sacerdote. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí es importante que hagamos un alto y miremos esto, porque sobre esto se ha hablado muchas cosas sobre Melquisedec. ¿Quién me puede decir quién era Melquisedec que no sea la hermana Dorita? Toca suspender a la hermana Dorita porque siempre habla y los otros no, que otros participen. A ver. ¿Quién era Melquisedec? A ver, Melquisedec, la Biblia lo habla, lo muestra como el rey de Salem, rey de paz, sin genealogía, sin padre, sin madre. Por eso dice la Biblia que Jesucristo fue hecho según el orden de Melquisedec, sin principio de día ni fin de vida. Bueno, ahí es donde quería llegar. Ahí es donde quería llegar, porque ¿qué entendemos por esto? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Jesús, hablando de Jesús, ¿tiene principio de días? Y fin de vida, sí, señor. Y fin de vida, hablando de Jesús aquí en la tierra, ¿cierto? Y ha resucitado, tiene principio también de cuando fue resucitado y fue glorificado, que no va a tener un fin porque ya es eterno, porque es Dios, ¿cierto? Pero tiene un principio, ¿sí? Y dice que fue hecho sumo sacerdote, pero miremos quién era Melquisedec para poder entender a Jesús. ¿Quién era Melquisedec? A ver, ¿alguien más? ¿Quién está por ahí? A ver, ¿dónde están? Que es que acá no los veo porque como tengo la pantalla compartida. Por acá veo que está Ginette Páez, Miriam, Liliana Ceballos, Diana Forero, Giovanni Flores. Bueno, hay varios nombres por ahí. ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién era Melquisedec para que avancemos? ¿No se supone que era el primer que sacerdote rey? Bueno, no se supone, la Biblia lo dice. Dice que era sacerdote y era rey de Salem, ¿cierto? Era Sí, no, sumo sacerdote. Pero ¿quién era él como persona? O sea, ¿quién era? ¿Era el hijo de Jonatán? No, ese sí por ahí está lejos. La Biblia lo presenta como un tipo de Cristo. Lo presenta como un tipo de Cristo, sí, es verdad. Y dice que fue Jesucristo hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermano, y así se rasca la cabeza pensando que
¿O qué será? ¿Por qué se rascará la cabeza? Pero es importante que nosotros... Pensando, sí, pensando a ver en sí quién es Melquisedec. Pues lo que miramos por la Biblia es que es el rey de Salem, que, bueno, así como lo enseña, que Abraham salió y dio los diezmos de todo. Bueno, las cositas que vemos en la Biblia acerca de Melquisedec, pero en fin, así, o sea, en sí, no sabríamos decirle. O pues yo. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a avanzar. Dice lo siguiente. Cuando dice que sin principio de días ni fin de días, sin padre ni madre ni genealogía, no se está refiriendo al hombre como tal, sino al título, al cargo que tiene de sumo sacerdote. ¿Sí? Este era un hombre que, temeroso de Dios, y Dios mismo directamente lo llamó, lo escogió y lo nombró sumo sacerdote, investido directamente por Dios. Luego viene el otro sacerdocio que ya es muchos años adelante, el sacerdocio levítico. Dios llama al primero que llamó, ¿a quién fue? Para ese sacerdocio. ¿A quién? Aarón. Aarón. Empieza con Aarón. A partir de ahí es por la familia de Aarón y únicamente los descendientes directos para que ocupen ese cargo. O sea que ese sacerdocio era limitado y tenía principio de días y fin de días. Pero este sacerdocio fue investido directamente por Dios, por eso es que es sin principio ni fin de días el sacerdocio, porque fue puesto por Dios directamente. Entonces, por eso dice que Jesucristo, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden. El mismo que ordenó a Melquisedec, ordenó a Jesucristo, a Jesús como sumo sacerdote. Y es el sumo sacerdote para siempre. Y eso lo pueden corroborar leyendo la Biblia, ¿no? En Hebreos habla. No sé si me hago entender, si queda claro. ¿Sí? Sí, Entonces, señor. dentro de la religión católica tradicional, los que salieron de la católica, saben que hay órdenes, ¿cierto? Yo no conozco mucho, pero he oído hablar de los jesuitas, de cuáles otros. Se me fueron ahora los nombres. ¿Alguien que me ayude? Alguien que haya sido católico, pues que... Los franciscanos. Los franciscanos, gracias. ¿Quién más? Agustinianos. Agustinianos, de ahí van saliendo. En el momento se me fueron todos. Los dominicos. Los dominicos. Y son órdenes, son grupos. Y ellos tienen sus seminarios. Entonces, cuando un sacerdote se va a graduar o a titularse, lo van a investir como sacerdote, lo invisten bajo esa orden. ¿Sí? Entonces, acá lo que está hablando es de una orden sacerdotal. Y por eso hace referencia de que en la ley eran hombres limitados que tenían que ofrecer sacrificio primero de ellos, por el pecado de ellos, luego por el pueblo. Pero acá entró uno, una vez para siempre, con el sacrificio propio, de su propia vida. Y fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, directamente por Dios. También dice que es como Jesucristo, juez de vivos y muertos. Esto que estamos hablando es ya de hoy como Jesucristo, ¿no? Es sumo sacerdote. Y dice la Biblia que cuando él estaba vivo, ni siquiera tenía derecho a ser sacerdote, mucho menos sumo sacerdote, porque era de otra tribu, de otra familia, bajo la ley. Por eso se necesitaba que fuera investido, declarado según el orden de Melquisedec. Y es juez de vivos y muertos. Dice, encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que es el canon de las escrituras, ¿no? Canon, ¿qué quiere decir? El canon significa caña de medir. El canon se formó gradualmente conforme los libros inspirados fueron probándose por el uso. Probablemente Esdras compiló los rollos del Antiguo Testamento para formar el canon del Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos de canon, quiere decir caña de medir, porque tenían que pasar por una medida. Y esa medida es que demostrar que había sido inspirado por el Espíritu Santo, por Dios. Entonces, en hebreo fue el idioma usado por los israelitas desde el comienzo hasta después de la cautividad en Babilonia. Este idioma se caracteriza porque se escribe de derecha a izquierda y todas las letras del alfabeto son consonantes. También se utilizó el arameo. Después del cautiverio, el hebreo como idioma del pueblo de Israel fue desapareciendo gradualmente y el arameo lo reemplazó. El arameo llegó a ser el idioma vulgar de los judíos y además es parecido al hebreo. Algunos pasajes del Antiguo Testamento escritos en arameo son Esdras 4, 8, 6, 18, 7, 12, 26, Jeremías 10 y 11 y Daniel. ¿Sí? Fueron escritos en arameo. Y en griego. Estos fueron los tres idiomas. ¿Y por qué en griego? En el tiempo de Jesús era el idioma literario del mundo civilizado y universalmente conocido como tal. Se usó como medio para transmitir las nuevas ideas religiosas. El Antiguo Testamento fue traducido al griego por 70 ancianos de Alejandría entre el siglo III y el primero antes de Cristo. Se ha convertido en la versión de los 70 o la Septuaginta. No sé si ustedes han oído hablar de esa versión, la Septuaginta. ¿Por qué se hizo esta traducción? Es que como el pueblo de Israel todo cayó en cautiverio y era bajo el dominio de los griegos, el idioma griego. Entonces, por mandato de algunos gobernantes para el pueblo que estaba ahí, nombraron a 70 hombres judíos estudiosos, responsables, confiables, para que hicieran la traducción de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, o sea, la Torá para los judíos, que lo tradujeran al griego, ¿sí? Y ellos hicieron esa primera traducción, ¿sí? Al griego. Y esa se llama la traducción de los 70 o la Septuaginta, ¿sí? A partir de ahí, entonces los griegos, judíos griegos, que habían nacido ahí y otros que pues, estaban en cautiverio y el pueblo judío que estaba bajo este imperio y bajo este idioma, pudieron conocer los escritos antiguos que habían sido hechos en hebreo. Entonces, en estos tres idiomas, por eso aparecen las escrituras en estos tres idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. Entonces, en algunos estudios vamos a ver más adelante que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? Y entonces una mezcla tanto de griego, arameo y hebreo. ¿En qué lugares fue escrito? Entonces, en el lugar donde escribió fue en Palestina, en Babilonia, en Grecia, en Asia Menor, en Italia, en la isla de Patmos, refiriéndose al Apocalipsis. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta acá o algún aporte que usted quiera hacer. Entonces, estos fueron los lugares donde se escribió y en diferentes épocas, ¿no? Lo que decíamos al comienzo. Por eso es Pastor, que... ¿por qué la Biblia católica, o más bien por qué nuestra Biblia evangélica saca los libros deuterocanónicos que la Biblia católica sí acepta que son de la Biblia? ¿Quién dice que no son de la Biblia? ¿Quién dice que no deben ser leídos? ¿Quién determina? No es que no deban ser leídos, importantísimo leerlos. Y yo los animo a que los lean.
Es decir, todo hijo de Dios, todo cristiano debe leerlos. Pero entonces usted cuando se da cuenta y empieza a leerlos, se da cuenta de que la gran mayoría de escritos, el mismo escritor dice, a mí me parece que fue así, no estoy seguro, porque son libros históricos. Entre esos hay uno de Daniel, un capítulo de Daniel, ¿sí? Y me parece curiosísimo, no sé si alguien de los que está aquí lo ha leído, pero habla de que cuando Daniel estaba preso, Dios envía a un profeta y le dice, vaya, llévele comida. Y él dijo, no, yo que voy a ir allá que me maten. Yo no voy. Y entonces viene un ángel y lo cogió del cabello, así como dice, lo llevó de las mechas, y lo llevó para que obedeciera. Y eso está ahí. Es interesantísimo leerlo. Entonces habla también de los macabeos. Precisamente para el domingo creo que tenemos esa clase. Ah, no, ya la vimos con el segundo grupo. En un periodo de 400 años, donde se cierra el canon del Antiguo Testamento, se cierra con el último de los profetas. ¿Cuál fue el último de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Quién se lo sabe? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Malaquías. A partir de ahí hay un silencio de 400 años. Y aparece ya el Nuevo Testamento con la aparición de Juan el Bautista. ¿Sí? Pero en esos 400 años gobernaron los macabeos. Hay rebeliones. Entonces, esos libros fueron escritos en ese periodo. Entonces, como el canon dice calla de medir, entonces los estudiosos que hicieron esas traducciones miraron y compararon de que no los podían meter como revelación de Dios porque no hay una prueba de que el escritor haya dicho esto me lo reveló Dios o Dios me lo dijo, sino está escrito como historia, pero es importantísimo leerlos. ¿Sí? Y bueno, entonces acá Pastor, perdón, lo que su merced hablaba de Daniel, por si los hermanos lo quieren buscar, está en el libro de Daniel, capítulo 14, versículo 36, donde el ángel lo toma por el cabello. Gracias. Pero no en el libro de Daniel, el que usted tiene acá en la Biblia, ¿no? Tiene de los apócrifos. Sí, señor, sí, correcto. Perdón, la cita, ¿cómo es, hermana? Por favor. 14:36. Listo, gracias. Y habla cosas bien interesantes, ¿no? De un rey que le llevaba comida y hacía banquetes y los empleados venían por la noche y se robaban la comida y se la llevaban, ¿no? Y entonces el rey pensaba que sí, era verdad que el Dios por la noche dejaba comer. Y entonces Daniel le dice, no, vamos a hacer algo. Vamos a regar harina en el piso. Porque él sabía quién era. Y por la noche, claro, quedaron las huellas marcadas, ¿no? De por donde entraban a llevarse la comida. Entonces todo eso está en esos libros y es interesante leerlos. Entonces seguimos. Materiales que fue usado. Bueno, ya hasta ahí llegamos. Entonces no alcanzamos a ver los materiales porque se acabó el tiempo. ¿Me acuerdan dónde quedamos para seguir ahí? Entonces, los materiales en que fue usado para la escritura. Con la ayuda de Dios, de hoy en 8 días, Dios mediante, seguimos en este tema.